Hola, buenos días. Hoy quería compartir un devocional con vosotros y al igual que la otra vez que compartí el devocional a través del vídeo, he querido escoger otra vez un salmo. Y bueno, la razón por la que me gustan tanto los salmos para los devocionales es porque, bueno, no veo tanto el devocional como una predicación de doctrina, aunque evidentemente se tratan temas de doctrina, pero lo veo más como un tiempo en el que te apartas para tener un momento de intimidad con Dios, ¿vale? Los salmos muestran mucho ese momento porque la mayoría de los salmos tienen que ver con una oración directa hacia Dios, tienen que ver con mostrarse uno tal cual es delante de Dios, abrir el corazón, expresar las dificultades, los problemas, incluso las mismas dudas que se tienen, ¿no? Cuando vemos montones de ocasiones que los escritores de los salmos pasan momentos de duda, que David pasa momentos de duda y no lo calla, ¿no? No se trata de expresar la perfección o orar como si fuéramos perfectos, sino mostrarnos tal y como somos. Y me gusta ese estilo para el devocional, ¿no? De poder acercarse a Dios de esa manera. Por eso quería leer el Salmo y en este caso va a ser el Salmo número 60, versículos del 6 al 12. Probablemente no sean unos versículos o un salmo muy popular, pero bueno, vamos a intentar reflexionar en él y vamos a ver por qué he escogido este salmo, aunque sea de una temática que no es tan popular. Y voy a intentar reflexionar también de por qué no es tan popular. Una cosa que me gusta mucho hacer y que me gustaría hacer con vosotros es, bueno, una metodología que yo uso para mi devocional, a mí me ayuda, no sé si a vosotros os ayudará, pero me gusta cuando leo un fragmento de salmo, de la Biblia, de cualquier lugar, pues hacerme tres preguntas. La primera pregunta que me hago siempre, para centrarme en lo más importante, es ¿qué es lo que me está enseñando sobre Dios? ¿Vale? Me gusta hacer esto porque muchas veces vamos directamente a la aplicación, vamos a pensar en nosotros mismos, de qué me vale esto para ayudarme en mi vida, como si fuera de autoayuda, ¿no? Y creo que es importante darle la vuelta y sobre todo centrarlo en conocer más a Dios, encontrarnos con Dios dentro de ese fragmento de Biblia y que esto nos lleve a una relación con Él. A una relación, pues no se trata solamente de nosotros mismos, se trata de conocer a la otra persona. Y en este caso, conocer a Dios, pues es también importante, porque si no, no es una relación, si no lo tenemos como algo de autoayuda, ¿no? Que leemos nuestro fragmento para que nos anime el día. Pero bueno, por eso me gusta empezar por qué nos habla sobre Dios. Y luego ya sí, poder pensar qué habla sobre nosotros. No tanto la aplicación, sino qué habla este fragmento sobre el corazón del ser humano o sobre mí mismo o sobre cómo estoy en mi vida ahora mismo. Como sabéis, la Biblia también revela lo que hay en nuestro interior y no siempre lo más bonito. A veces revela también pues pecado o revela pues eso, actitudes, cosas que están mal en nosotros y nos confronta, ¿no? Es importante que podamos reflexionar sobre eso. Y ya por último, lo último de todo es pensar en la aplicación. Es decir, ese versículo que está escrito hace 2000 años, cómo yo puedo integrarlo, esos valores que siguen perdurando hasta el día de hoy en mi realidad que estoy viviendo ahora mismo. Bueno, no me voy a enrollar más, voy a leer el Salmo y luego voy a intentar responder a estas preguntas y sería genial que no os quedéis con lo que yo comparta y que también vosotros podáis reflexionar y meditar acerca de este versículo con esas preguntas. Empiezo. Salmo 60, versículos del 6 al 12. Dios ha dicho en su santuario, triunfante repartiré a Siquem y dividiré el valle de Sucot. Mío es Galaad, mío es Manasés, Efraín es mi yelmo y Judá mi cetro. En Moab me lavo las manos, sobre Edom arrojo mi sandalia, sobre Filistea lanzo gritos de triunfo. ¿Quién me llevará a la ciudad fortificada? ¿Quién me mostrará el camino de Edom? ¿No eres tú, oh Dios, quien nos ha rechazado? Ya no sales, oh Dios, con nuestros ejércitos. Bríndanos tu ayuda contra el enemigo, pues de nada sirve la ayuda humana. Con Dios obtendremos la victoria, Él pisoteará a nuestros enemigos. Bueno, como veis en este pequeño fragmento de Salmo 60, no es de lo más popular porque, bueno, no sé si os pasa a vosotros, a mí me pasa, ¿no? Es algo natural que hay muchísimos salmos que hablan de un contexto de batalla, de guerra, hacer referencias a la lucha por territorios, etcétera. Y claro, al estar relacionado con temas de violencia y de combate, etcétera,
Primero, que nos cuesta mucho también aplicarlo hoy en día, porque nosotros no vamos a guerrear y se nos hace extraño a veces, ¿no? Peticiones o oraciones a Dios que tengan que ver con violencia o con lucha, ¿no? Y eso es algo que nos hace que cueste un poco. Pero, sin embargo, tenemos mucho que aprender de estos versículos y quiero que podamos hacer lo que he dicho antes. La primera mitad nos habla sobre Dios, la segunda mitad es más el salmista hablando sobre el ser humano, hablando sobre él mismo y las inquietudes que él mismo tiene y expresa hacia Dios, ¿no? Entonces, primero vamos a pensar un poco sobre qué es lo que vemos aquí sobre Dios. Yo creo que vemos aquí dos puntos muy claros. El primer punto es la autoridad de Dios. Dios es todopoderoso, Dios es la mayor autoridad, y en este contexto en el cual pues hay reyes, hay potencias muy poderosas, ¿vale? Ejércitos muy poderosos, con reyes, con dirigentes, políticos que ocupan unas posiciones, aquí Dios se muestra como que Él es el soberano. Y entonces, por mucho que cuando ponemos la vista en las cosas del mundo, nos da la impresión de que bueno, vemos muchos gigantes a nuestro alrededor, el presidente de aquí, el más poderoso de aquí, e influyente por dinero, yo qué sé, los diferentes poderes que podemos encontrarnos en este mundo, aquí se nos muestra claramente que realmente no, que realmente Dios es el que está al control, nada de lo que ocurre escapa a su control y lo que suceda en este reino, en este otro reino, en nuestro otro reino, Él es el soberano y Él está absolutamente al control de todo el territorio, porque Él es el que lo ha creado todo. Esto es un primer punto que nos habla sobre Dios y luego otro segundo punto que, como decíamos antes, no es tan popular, que tiene que ver con la ira de Dios. Vemos metáforas tan bonitas como sobre Edom arrojo mi sandalia. Suena fuerte, la verdad. Arrojo mi sandalia, en Moab me lavo las manos, sobre Filistea lanzo gritos de triunfo. Y aquí vemos el juicio de Dios. Esto nos habla no solo sobre Dios, sino sobre la segunda pregunta, que es sobre el ser humano. Juzga el mundo, del que solemos hablar muchas veces, que en este caso el mundo representa pues a todas esas, la gran mayoría de muchedumbre, de naciones que rodeaban a Israel, que están separadas de Dios, que no siguen a Dios, que son absolutamente independientes y se creen que ellos tienen el poder, que ellos tienen la autoridad sobre la tierra, como decía la primera parte, y no reconocen la autoridad de Dios, y hay un juicio que recae sobre esas personas. Ese es el pecado. Son pecadores. Realmente el pecado más grande con mayúsculas, que yo muchas veces lo digo, es el alejarse de Dios y no reconocer la autoridad de Dios. Es decir, quitar a Dios del centro y ponernos nosotros en el mismo centro. Este era el error en el que recaían estas naciones. Y aquí se nos habla sobre el juicio de Dios, sobre que independientemente del poder que tengan o del miedo que puedan darle al pueblo de Israel, Dios finalmente va a ser la autoridad, Dios finalmente va a ser el que triunfe y Dios finalmente va a juzgar a esas naciones. Por lo tanto, toda la injusticia que vemos a nuestro alrededor no va a quedar impune. Ahora, a la hora de pensar en esto, no debemos de olvidar también que la ira de Dios, a nosotros que somos creyentes, creemos en Jesucristo, tenemos la revelación de Jesús, la ira de Dios ha recaído sobre Jesús. Y hoy en día ya no estamos llamados a orar a Dios para acabar con los pecadores, para luchar contra el pueblo de al lado porque han rechazado a Dios, sino que somos llamados a predicar el Evangelio porque esas personas tienen la oportunidad de ser salvas. Esas personas tienen la oportunidad de arrepentirse y esa ira, ese juicio no cae en las sandalias, como dice aquí, sobre ese pueblo, sobre esas personas, sino que, por decirlo de alguna manera así graciosa y rara, la sandalia recayó sobre Jesús. Aquí dice, sobre Dona arrojo mi sandalia, pues esa sandalia Dios quiere que recaiga sobre Jesús. Suena un poco raro, pero bueno, es una manera de hablar del Evangelio y es que este salmo también nos puede hablar del Evangelio. Entonces somos llamados a eso. En la segunda parte, que nos habla sobre el ser humano, nos habla sobre cómo nos vemos a veces, nos sentimos abandonados. ¿No eres tú, oh Dios, quien nos ha rechazado? ¿Ya no sales solo con nuestros ejércitos? Quizás no nos podemos sentir identificados con que no salga para que batallemos y nos ayude en la batalla, pero quizás alguno de los enemigos que podemos tener hoy en día, que me los he apuntado aquí, no son tanto de combatir, sino que son espirituales. Como podemos leer en el Nuevo Testamento, nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados y potestades. Nuestra lucha es contra cosas que el enemigo quiere causar en nosotros, cosas como
el sufrimiento, siempre y cuando ese sufrimiento nos lleva a alejarnos de Dios, el sentimiento de vergüenza, el orgullo que puede surgir en nosotros, el desánimo, el desgaste del día a día que nos lleva también a alejarnos de Dios, que nos lleva a las dudas, esas dudas de que Dios no está con nosotros, como dice el salmista, ya no nos acompañas, quizás no en la batalla física, pero sí en la batalla espiritual, en el desgaste del día a día, en los problemas, en las circunstancias, en los sufrimientos con la familia, con montones de circunstancias. Esto nos habla del ser humano porque nos habla que esa realidad nos sucede constantemente. A todos nos pasa, a mí me pasa. Tengo esas dudas, tengo esas luchas y a veces pienso que Dios no está ahí, pero el Salmo reconoce, digamos que entra en sí mismo y pese a estar pronunciando esa queja de no estás con nosotros, cuando Dios siempre está con nosotros, luego entra en razón de alguna manera y dice, pero yo sé, bueno, no dice yo sé, pero dice, pero con Dios obtendremos la victoria, Él pisoteará a nuestros enemigos. Entonces está diciendo, no estás con nosotros porque estás expresando ese sentimiento, pero yo sé que sí estás. Y finalmente vencerás. Entonces, eso también lo podemos aplicar a nosotros, ¿no? En esas batallas es bueno que podamos expresar a Dios esas dudas que tenemos. Es normal que a veces suframos en esas circunstancias, pero debemos de expresárselo a Dios, esas dudas que tenemos, y debemos de agarrarnos a esta verdad, que Él está con nosotros y que Él es la victoria, y como decíamos al principio, Él es la autoridad y Él está al control. Y por muchos gigantes que veamos alrededor, Él finalmente va a ser el que triunfe. En este caso, va a ser por medio de Jesucristo, va a ser por medio del Evangelio, no va a ser por medio de la batalla. Y tenemos la esperanza de que la injusticia, el sufrimiento que tenemos actualmente va a ser terminado por Jesús cuando Él vuelva. No va a ser terminado por una batalla física, sino que va a ser terminado cuando Él vuelva en gloria. Y bueno, esta es una manera un poco de tratar de coger algunos de estos salmos que son más complicados y tratar de traerlo, conectarlo con el Evangelio, conectarlo con hoy en día. Entonces, un poco el resumen de lo que a mí me dice, espero que vosotros también podáis pensar y quizás os surjan otros pensamientos o reflexiones, es que Dios es la autoridad y que independientemente de todo sufrimiento y maldad que hay a nuestro alrededor, Él es el que va a triunfar y está al control. Pero a la vez también hemos de expresar, no hemos de callarnos esa duda, no hemos de callarnos ese sufrimiento, hemos de expresarlo a Dios y a veces no es malo. Tenemos esa indignación, dudamos de Dios, no entendemos, nos pasa esto, mostrarlo a Dios, abrir nuestro corazón como el salmista y poder expresarlo. Y aún teniendo ese sentimiento y expresándolo, agarrarnos a esa verdad. Aunque mi mente me dice una cosa, me agarro a la verdad de que Él es el que está por encima de todo. Y también que nosotros somos copartícipes de ese camino para acabar con esas dificultades que hay a nuestro alrededor, que es la predicación del Evangelio, que es lo que transforma a nuestro alrededor. No todos los problemas, no sé cómo decirlo. Realmente, predicando el Evangelio es la manera de acabar con todos los problemas que hay a nuestro alrededor. Jesús no ha vuelto todavía porque está esperando a que todos puedan arrepentirse, como dice el Nuevo Testamento. Por lo tanto, nuestro sufrimiento, nuestro desánimo siempre va a venir fruto por el pecado, siempre va a venir fruto por todas las cosas que en el mundo están trastocadas, que no son como deberían de ser. Y nuestro poder, nuestra arma para luchar contra esa situación, contra la enfermedad, contra el sufrimiento, contra todo tipo de mal, es la predicación del Evangelio. Porque ese es el camino que hay ahora mismo de restauración. Y en este caso no es la batalla, sino que no es la batalla de guerra, sino que es la batalla espiritual. Y esa batalla espiritual es con la predicación del Evangelio y es abriendo nuestro corazón y poniendo esas cargas y esas dificultades en manos de Dios, sabiendo que Él es la autoridad y Él va a acabar con eso. Bueno, me he repetido mucho, lo siento, pero bueno, esa es un poco la reflexión. Y quería terminar pudiendo orar sobre esto, pudiendo orar sobre este salmo y pudiendo utilizar también las palabras de este salmo para expresarme a Dios. Padre, queremos poner en tus manos, Señor, las batallas que tenemos. Como dice el salmista, sabemos que no vale de nada la ayuda humana.
No vale de nada lo que nosotros podamos hacer, lo mucho que podamos esforzarnos. No vale de nada las soluciones humanas que queramos buscar, sino que las batallas espirituales que vivimos, el sufrimiento que nos rodea, las circunstancias, solo pueden ser combatidas, solo pueden ser superadas con tu ayuda. Y sabemos que te necesitamos. Reconocemos que tú eres la absoluta autoridad, Señor, y te pedimos perdón por a veces haber hecho como esas naciones, Señor. Nosotros algún día también tuvimos que aceptarte, tuvimos que reconocer que tú estabas en el centro y todos nosotros hemos también contribuido a hacer del mundo un lugar peor, todos nosotros hemos también participado del pecado y por eso queremos pedirte perdón, Señor. Y queremos poner en tus manos nuestras dudas porque lo admitimos. A veces tenemos dudas, tenemos desesperanza, desánimo que se va acumulando día a día, dificultades que nos rodean, cansancio, todo tipo de cosas, todo tipo de batallas mentales, espirituales que tenemos que superar. Y te necesitamos, Señor. Gracias porque tú nos has revelado que tú estás al control, que tu ira ha recaído sobre tu Hijo Jesucristo, Señor, y por tu gracia y por tu misericordia has decidido perdonarnos, has decidido restaurarnos, has decidido transformar el mundo y hacerlo también a través de nosotros y a través de tu iglesia. Y queremos ponernos en tus manos en estos días, Señor. También toda la iglesia para los próximos días, lo que está por llegar, el inicio de los cultos, por todas las personas que han estado teniendo familiares enfermos, por todas esas batallas que hemos tenido que estar librando y peleando, Señor, aunque a veces hayamos pensado que tú no estás. Ayúdanos a ver que sí estás ahí en mitad de nosotros como un gigante. Ayúdanos a ver que no debemos de guardarnos ese sufrimiento para nosotros, sino ponerlo en ti, Señor, descansar en ti y saber que tú eres el Señor Todopoderoso que está al control, Padre. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, espero que podáis también vosotros haceros las 3 preguntas que hice antes, hacer la reflexión y que vosotros mismos, pues, que os haya podido ayudar de alguna manera este devocional también para tener un tiempo con Dios y para poder orar y abrir vuestro corazón. Pues nada, un abrazo, bendiciones.